Ok, en esta mañana quiero pedirle que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Y le voy a pedir muy encarecidamente que en reverencia al Señor, obviamente nos pongamos de pie, ¿verdad? Para la lectura de lo que dice la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. La palabra de Dios dice así, y quiero que lo escuchen, por favor. Uno en adelante. Vamos a leerlo todo para que tengamos una idea panorámica del asunto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esto tiene, escúcheme por favor, esto de que el padecimiento de Cristo, ¿verdad?, en la carne tiene dos connotaciones. La primera connotación es que obviamente Cristo padeció en la carne para darnos perdón de nuestros pecados. Esa es la primera connotación. Pero la segunda connotación que debemos entenderla, comprenderla, asimilarla, interiorizarla, es que, hermanos amados, Cristo padeció en la carne, y hablando del aspecto físico, elementalmente físico, nosotros también vamos a padecer en la carne, a veces problemas, situaciones de salud, contrariedades, adversidades, circunstancias, etc. ¿Verdad? Y dice el Escritor Sagrado que nos debemos de armar del mismo pensamiento, es decir, que debemos estar encuadrados en el mismo pensamiento del padecimiento y sufrimiento de Cristo. Nosotros también estamos en la mente. Sigamos, por favor, gracias. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la concupiscencia? De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que concupiscencia es ese deseo inmoderado de la carne. Deseo inmoderado, o sea, carne por todos lados, no carne emparrillada, no. ¿Me expliqué, no? Usted va a creer que carne dice, va a ser emparrillada, no. La carne, el apetito humano. Sigamos. Que dice la palabra, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a la gente del mundo, dicen otras expresiones, andando en las lascivias. Usted ha visto, ¿no? Gente lascivante, que ven algo y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Sigamos, por favor. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos, por favor. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean buscados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿En qué hay que velar? Dice que debemos ser sobrios, es decir, equilibrados, templados, ¿verdad? Y que debemos de velar ¿en qué? En oración. Hay que velar en oración. Amén, hermanos amados. Eso significa no descuides tu vida de oración, no descuides tu comunión con Dios, no descuides la búsqueda del Señor. Amén. Como se suele decir, no se olvide de practicar Boa, ¿verdad?
Biblia, ayuno y oración. Amén. O si usted dice, ya estoy cansado, entonces practique y coma pavo. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Pavo. Palabra. ¿Qué más? Ayuno, vigilia y oración. Paví, coma paví. Entonces no quiero vos allá, bueno, que coma pavo. ¿Me dice amén? Sea bendito el nombre poderoso del Señor. Sigamos, por favor. Esa no se la sabía. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Sigamos. Cada uno, escuche lo que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! Esto dice la versión Reina Valera. Vamos a ver la nueva traducción viviente. ¿Qué dice? Esta es la nueva traducción viviente. Escuchen. Dios de su gran variedad de dones, como dice, que Dios de su gran variedad de dones les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Qué precioso, ¿verdad? Dice que de la gran variedad de dones Dios nos ha dado por lo menos uno y que lo usemos bien para servirse los unos a los otros. ¿Qué dice NBI? Miremos lo que dice NBI. Esa es la nueva traducción viviente. Recuerden que hay varias versiones de la Biblia. Dios habla hoy, la Columna Latinoamericana, Paulina, Biblia Renacer, Arco Iris, Biblia de la, ¿cómo se llama? La Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, etc. NBI, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pero me quedo con la nueva traducción viviente. ¿Cuál es la nueva traducción viviente, por favor? Me quedo con la nueva traducción viviente. Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo bien para servirse los unos a los otros. Vamos a orar, por favor. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Dios, te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Y yo aspiro y espero, Dios, que mis amados hermanos puedan entender, Señor, el aspecto de los dones que tú nos has dado para la gloria de tu nombre. Gracias por todo, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, que salgamos de acá aprendiendo y dignificados por ti. Amén. Tomen asiento. Quiero rogarle a todos los hermanos de manera más comedida que por favor me ayuden con su teléfono celular. Apague su teléfono, por favor. Apague su teléfono, por favor. Gracias, muy amables. Hermano, el tema que me ocupa en esta mañana se llama ¿qué has hecho con el don que recibiste? ¿Cómo se llama el tema? Eso más o menos como que su papá le dice, a ver, hijito, venga acá, ven. Yo le dejé a usted, le he dado por anticipado a usted una herencia, y la herencia dice que le he dado 10 establecimientos comerciales para que usted los administre y usted, y entonces el papá le dice, ¿y qué has hecho con esos 10 locales comerciales? Bueno, que tú sabes que por aquí, porque el papá le había dejado una 20 cuadras de sembrío.
hay cacao, hay café, hay verde, etc. Y el papá le dice, a ver, hijito, ¿qué has hecho con las 20 cuadras de sembrío? ¿Qué has hecho? Ay, papá, me ocurre que tú sabes que no le di importancia porque yo estaba ocupado con otras cosas y la verdad que me descuidaba. Pero ¿qué cree que le va a decir a su papá? ¿Qué cree usted que le va a decir el papá? Lo va a felicitar, decir, hijito, te felicito. Tu papá le va a decir, ven acá, que tú no sabes para, tú no sirves para administrar. Les di para que lo administraras y le sacaras provecho. Y resulta que no sacas provecho y tienes a tu familia muriéndose de hambre. No sabes, ¿verdad? Entonces, ¿qué has hecho con el don que recibiste? Que Dios nos ha dado. ¿Qué ha hecho usted con ese don? ¿Ah? Mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos una revisión, y quiero que me pongan atención por favor, cuando hacemos una revisión de las iglesias, porque he recurrido a algunas iglesias, no a las iglesias de actuales, sino a las iglesias que están en la Biblia, y fui a las iglesias de Apocalipsis. Cuando uno recurre a las iglesias, uno se da cuenta, hermanos, que por ejemplo en el caso del libro de Apocalipsis, hay un grito desesperado. Hay un llamado de atención tremendo a despertarse y activarse vehementemente en la obra con Dios, en la obra de Dios, y con Dios. Hay un llamado, hay una exhortación. ¿Por qué? Porque estas iglesias se habían descuidado, hermanos. Y resulta que así también nosotros podemos hacer, descuidar nuestra vida personal, familiar o de la iglesia. Yo quiero que mire conmigo esto, escuche por favor. Vamos a ver, por ejemplo, una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, Éfeso, la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasaba en la iglesia de Éfeso? Era una iglesia muy bonita, una iglesia que parecía que todo caminaba bien, pero esa iglesia había descuidado, ¿qué cosa había descuidado? El primer amor. Hermanos, trabajaban, hacían, pero no tenían un amor ferviente, hermanos amados, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo habían descuidado, habían dejado su primer amor. Y Dios dice, wow, ¿cómo es eso? Y por eso el Señor dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras antes que venga aquí y te quite tu candelero, hermano. Es que se habían descuidado. Nosotros, por sobre todas las cosas, tenemos que amar primero ¿a quién? A Dios. ¿A quién tenemos que amar primero, hermanos? Dios tiene que ser el primero en todas las actividades de nuestra vida, por favor. Primero que mi esposo, yo tengo que amar a Dios. Primero que a mi esposa, yo tengo que amar a Dios. Primero que a mis hijos, yo tengo que amar a Dios. Después tengo que amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo, etc. Pero yo tengo que amar primero ¿a quién? A Dios. Este era el gran problema que ellos tenían. Habían descuidado su primer amor. Y cuidado, nosotros vamos a estar descuidando el primer amor. Amamos más el trabajo, los estudios, amamos más el negocio, amamos más al esposo, a la esposa, a los hijos. Y resulta que a Dios lo dejamos ahí. Si me tengo tiempo, hago esto. Si me queda tiempo, hago lo de acá, para Dios. No, hermano. Primero es Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que serán añadidas. Número 2. ¿Qué pasaba con la iglesia de la Odisea, por ejemplo? Imagínense. La iglesia de la Odisea. Dice la Biblia, hermanos, que esta iglesia de la Odisea, hubo un problema terrible en la iglesia de la Odisea. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la iglesia de la Odisea, hermanos amados, entraron en una tibieza espiritual. Es decir, hermanos amados, hubo un descuido, hubo una indiferencia para con las cosas de Dios. Y por eso el Señor le dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Me produces náuseas, me produces arcadas, quiero vomitarte. Imagínense usted, cayó en una tibieza espiritual. Que Dios nos guarde, nos libre y nos aparte de ser tibios espirituales. Porque el Señor no nos llevará al cielo, hermanos, si Cristo llega a venir. Porque estamos en tibieza espiritual. ¿Qué pasó con la iglesia de Sardis? Imagínense, la iglesia de Sardis. Esta iglesia, no obstante tener un nombre que vivía, pero estaba, ¿qué cosa?
muerta. La iglesia estaba muerta. O sea, había entrado una pasividad, hermanos, impresionante. Había una quietud, hermanos amados, desesperante. Como muchos así, ¿verdad? Ni le van ni le vienen, ni chicha ni limonada, como dice el refrán. Así estaba esta iglesia. Estaba muerta, no hacía nada, hermano. Aunque tenía nombre de que vive, claro, porque el nombre era de Jesucristo. Pero estaba muerta. ¿Qué pasaba entonces en la iglesia de Galacia? Todas estas iglesias están registradas en el libro de Apocalipsis. La iglesia de Galacia, en cambio, se alejaron de la cruz y comenzaron a hacer cosas de la ley o cosas de la carne. Imagínense. Y se olvidaron de la gracia, se olvidaron de la cruz. Hermano, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja de hacer cosas indebidas. ¿Me dices amén? Con todo esto, mis amados hermanos, volvamos nuevamente. ¿Qué dice la Biblia que nos ha dado el Señor a nosotros para que nos ministremos? ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado dones. ¿Quién tiene el concepto de dones? A ver, vamos a ver. Vamos a tomar lección. A ver, hijita, dígame, ¿qué es un don? A ver, vamos para acá a tomar elección. A ver, ¿qué es el don? Es algo dado por Dios, algo que se ha podido producir. A ver, estoy tomando elección para ver cómo es el tema. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué es el don? Es un regalo de Dios, pero que si no lo usamos, por ejemplo, el don de sanidad, el don de evangelizar, el don de servicio, bueno, de exhortación, pero si nosotros no lo utilizamos, el Señor nos da, pero si no lo utilizamos, no lo ponemos en práctica, eso no puede estar muerto, así como estuvo la iglesia. Sí, pues. ¿Ok? Bueno, más o menos tienen la idea y el concepto, ¿no? Así es, hermanos. ¿Qué es un don? Vamos a verlo a la luz de lo que enseña la palabra del Señor. ¿Qué es el don? Miremos, por favor. Vamos acá. Póngame atención, ahora sí. No se distraiga para que pueda aprender. Don viene del griego carisma. ¿Viene de qué cosa le dije? Del griego carisma. Es decir, que una persona que recibe un don tiene que ser carismática. No puede ser una persona, perdónenme la expresión, con todo el respeto que se merece, concha, que se enconcha y que se esconde y que no hace nada y que yo no comparto con nadie, yo me aíslo de todo el mundo, yo no sé cuánto. Hermano, el Señor representa al diablo. No, es una persona que tiene que tener carisma, una persona que tiene llegada, una persona que se hace fácil amigo de las personas, una persona que transmite el mensaje de Dios con tranquilidad y facilidad, ¿verdad? De su etimología significa un favor gratis, un regalo, un don o un beneficio, ¿verdad? Sigamos, por favor. Carisma es una transliteración de las letras griegas cambiadas por las letras castellanas correspondientes. ¿Y por qué? Escuchen. Porque en el idioma original no hay vocales y por eso se crea una transliteración. Sigamos, por favor. Cada uno de nosotros hemos recibido, por lo menos, ¿qué hemos recibido, hermanos? Ya vimos en lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4:10 que por lo menos hemos recibido uno, por lo menos uno, y hay personas que tienen más de uno, porque los dones, si usted busca, hay 3 listas de dones en la Biblia, una que está en 1 Corintios, otra que está en el libro de Romanos y otra que está en el libro de Efesios. En los 3 libros hay listas de dones. Sigamos, por favor. O estos dones deben de ser desarrollados y perfeccionados para la extensión del reino de Dios. Es decir, Dios nos dio ese regalo, como el ejemplo que le puse hace un rato, de las 10 tiendas comerciales o de las 20 cuadras de sembrío, ¿verdad? Eso, si usted no lo pone a trabajar y no lo desarrolla, no le va a brindar nada y no le va a dar nada. Lo mismo,
los dones, si nosotros no los desarrollamos y no los perfeccionamos, hermanos amados, no van a ser útiles. Necesitamos desarrollarlos, necesitamos, hermanos amados, perfeccionarlos. ¿Cómo los desarrollo, pastor? ¿Cómo los perfecciono? Cuando los pongo en práctica, mi amado hermano, es como que usted compra un carro y dice, lo voy a dejar guardado en mi garaje. Ya tengo mi carro, pero sigo usando busetas, sigo usando colectivo, sigo usando el taxi, sigo usando Metrovía, sigo usando o cualquier otro medio de transporte. Pero usted dice, ya tengo mi carro, y el carro pasa guardado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Qué cree que va a pasar con el carro? Claro, porque resulta que los empaques y todo ese sistema del motor se van a comenzar a pegar. Y el aceite se va a comenzar a expresar y va a haber problemas. Cuando usted vaya a querer utilizar el carro, después de no sé cuántos años no le va a funcionar. Los dones, hermanos amados, para que funcionen, yo tengo que utilizarlos. Así los desarrollo, así los perfecciono, mis amados hermanos, por favor, en la extensión del reino de Dios. Ahora, el primer don que realmente nosotros recibimos sin que nosotros hayamos hecho nada, en lo absoluto, es el don de la salvación. ¿Cuánto hemos aportado nosotros para eso? ¿Cuánto hemos hecho? Nada. El Señor nos lo regaló, nos lo dio de gratis. Gratis. ¿Usted tuvo que hacer algo? No. ¿Usted tuvo que ir a ayudar a morir a Cristo en la cruz? Crucifíqueme a mí también. No, nada. Nos lo ha dado gratis el Señor, gratis. No depende de obra alguna del ser humano. Miremos lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la Biblia: porque por gracia sois, ¿qué cosa? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de quién? De Dios. ¿Es don de quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Claro, porque resulta que si fuera por obra, el que tiene más plata hiciera más obra. Entonces dice, a mí me corresponde la mayor parte del cielo porque yo he hecho más obra. Y el pobre que no tiene nada, entonces dicen, y a ti te toca el patio del cielo. Entonces dice la Biblia que no es por obra, para que nadie se jacte, nadie se gloríe, nadie presuma nada, es gratis. Dios nos lo ha obsequiado. ¿Me dices amén? Amén. Ahora, este es el concepto de don. Vamos a ver. Don son capacidades. Cuando usted le pregunta qué es un don, ya tiene la respuesta. Son capacidades sobrenaturales que otorga el Espíritu Santo a un creyente para que éste realice alguna función en beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el don? Aquí está. Son capacidades sobrenaturales. O sea, no es algo natural, no es de nosotros, es del cielo. Son capacidades, mire, no dice que es capacidad, dice que son capacidades, es decir, que son muchas capacidades sobrenaturales que otorga el Espíritu Santo a un creyente para que éste realice alguna función en beneficio del cuerpo de Cristo. Ese es el concepto de don, por favor. Ahora, yo, hermanos amados, de realidad con esta enseñanza lo que busco es sensibilizarlo, concienciarlo en la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, una vez que hemos aceptado a Cristo en relación con nuestro prójimo y con Dios. ¿Cuál es esa responsabilidad? Miremos la responsabilidad a la luz de lo que dice la Biblia. Miremoslo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la Biblia? De lo que Jesús sintió cuando vio a la gente. Y eso es lo que yo quiero que usted también sienta. ¿Qué dice? Cuando vio las multitudes, el Señor les tuvo, ¿qué cosa dice? Compasión. Porque estaban confundidas. ¿Cómo está el ser humano? Y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son. Así que oren al Señor
Señor que está a cargo de la cosecha, díganle que envíe más obreros a sus campos. Aquí quiero que cantaron hace un rato, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo, etc. ¿Verdad? Entonces, hermano, cuando el Señor ve las multitudes, se da cuenta el Señor de que la humanidad está confundida y desamparada. No tiene dónde ir. En su mente hay una confusión. Por eso la gente tiende a matarse, tiende a la droga, tiende al alcoholismo, a las adicciones. Otros, hermanos amados, toman caminos equivocados, se van atrás de la idolatría, atrás de la brujería, etc. ¿Por qué? Porque está en su mente confundida. Miremos lo que dice Reina Valera, versión Reina Valera. En la versión Reina Valera dice así, de la siguiente manera: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque ¿cómo estaban las multitudes? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, así está la gente. Dos detonantes terribles para la gente: están desamparadas y están dispersas. Terrible. ¿Producto de qué? Del pecado. Producto del pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Nos cruzamos de brazos. Yo ya soy sano. Dime, ¿qué importa que mi compañero esté enredado en eso? Mi vecino está metido en eso. Mi amiga no me interesa porque yo finalmente me voy al cielo. ¿Eso será lo que Dios quiere? ¿Eso será lo de cristianos? No. Dios nos trajo a nosotros para que nosotros intercedamos por esa gente que está desamparada y dispersa, que está confundida, hermanos amados. Oremos, ayunemos y clamemos para que se conviertan en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Miremos entonces ahora tres definiciones. La definición de lo que es talento, la definición de lo que es servicio y definición de lo que es ministerio. Para que quede claro todo ahora. Escuchen, vamos a ver. La primera definición, ¿qué es talento? Talento es una capacidad, y si es una capacidad natural, innata, es decir, de la parte intrínseca del ser humano, que traemos, desarrollamos y perfeccionamos para la extensión de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, dicen algunos que a mí me encanta cantar. A mí me encanta tocar la guitarra. Otro dice, a mí me gusta pintar, a mí me gusta hacer mimos, me gusta teatro, etc. Entonces, esos son talentos que hay que desarrollarlos, perfeccionarlos. Amén, hermanos amados. Algunos son escritores, escriben novelas, cuentos, fábulas, etc. ¿Por qué? Porque ese es un talento que Dios le ha dado, ¿verdad? Algo natural que salió de allí. Miremos que no es don, ya vimos que son los dones. Miremos que es servir a Dios o servicio. Hermanos, la palabra servicio viene de la palabra griega diaconeo. ¿Usted se acuerda del libro de Hechos, capítulo 6, de los diáconos? Cuando dijeron allí los discípulos, no es bueno que nosotros descuidemos la oración y la predicación de la palabra para atender a las mesas. Así que llamaron a hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, etcétera, etcétera. Y ahí escogieron a 7 varones y los pusieron en ese trabajo. Entonces viene de esa palabra, diaconeo. Significa ser siervo, asistente, servir, atender, ministrar a alguien. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, mis amados hermanos? Eso. Muy bien, listo. Ahora, miremos qué es ministerio. No un ministerio de educación, un ministerio de... No, estamos hablando del ministerio dentro de la obra de Dios, del cuerpo de Cristo. No estoy hablando del ministerio de salud, ministerio de finanzas, no. De inclusión social, no.
ministerio. Es un contenido que abarca una serie de dones. ¡Ah, caramba! Es decir, que la persona que ya tiene un ministerio, esa persona tiene más dones. Una serie de dones y talentos que desarrollan, ¿verdad? Dones, talentos complementarios. Es decir, aparte de los dones principales que tiene, aún tiene dones complementarios que desarrolla la persona. Esta es la persona que tiene o que ejerce un ministerio. ¿Se da cuenta? Estos me dicen amén. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? ¿Entendimos o no entendimos hasta el momento? ¿Está clarito? ¿Como la Coca-Cola? Segundo, usted me pregunta, pastor, ok, resulta que ya entendí que es don. Ahora yo, pastor, le pregunto, ¿dónde desarrollo mi don o mis dones? ¿Quiere saber dónde lo va a desarrollar? Ahora, el primer lugar donde usted va a desarrollar los dones, ¿sabe dónde es? En su propia casa. En su hogar. Ahí va a desarrollar los dones. O el don que Dios le ha dado. Mire, cuando nosotros leemos, y quiero que leamos 1 Corintios 12:14, dice la palabra del Señor así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos miembros son? ¿Cuántos miembros son? Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos, parece que existe un diálogo entre los miembros del cuerpo y la función de cada uno de ellos. Claro. Por eso Pablo dijo, si todos fueran orejas, y si todos fueran pies, y si todos fueran manos, no, Dios ha puesto en el cuerpo para esta necesidad, para esta necesidad, para esta necesidad, para esta necesidad y para esta necesidad. ¿Verdad? Entonces, mi ámbito para desarrollar los dones, ¿dónde los voy a desarrollar? En el hogar. ¿Dónde los voy a desarrollar? En el hogar. Ok, en el hogar. Allí va a desarrollar los dones. ¿Verdad? En el hogar. En el hogar es el primer ámbito donde usted comienza a servir. ¿Dónde comienza a servir? Es allí donde podemos mostrar verdaderamente los cambios en nuestras vidas de servicio y de testimonio. ¿Dónde es eso? En mi casa. Si en mi casa mi mamá me dice, hablando de un joven, anda a comprar la tienda, ya como el chavo, ¿no? Entonces, ese don está el problema. ¡Saca la basura! Se pone furioso. Y ese don, ¿a qué te cuento? Eso está pero así de bruto ese don todavía. ¿Verdad? Y le dice, ¡tiende la cama! Otra. ¡Lava los platos! Ayuda a cocinar. Ese don está en un gran lío. Y resulta que la mamá le dejó a la niña o al caballero ordenado que haga él y regrese y todavía no lo ha hecho. ¿Cómo usted cree que está ese don? Ese don está en gran lío y en gran problema. Permítame decir. Porque el lugar donde se va a desarrollar el don es en su propia. Mire que Dios es sabio, ¿a dónde lo pone a trabajar Dios? En su misma casa. Ahí lo pone a trabajar el Señor. Dice, a ver, el Señor dice, ven, demuestra que de verdad tú has cambiado. Sirve en tu casa. Hay una gotera. El estudio de la gotera tiene como 20 años y todos los inviernos sufre de gotera, se mete a la casa, cubo de agua aquí, cubo de agua acá. Y hasta la fecha no han arreglado. Ese no me está en problema. Hay fuga de agua en las llaves. Usted sabía que la tercera guerra mundial que va a venir es por problemas de agua. ¿Sí sabe eso usted, no? Alimentos y agua. ¿Sabe usted eso, verdad? Porque los alimentos que ahora ya los países estamos, la tierra está produciendo y ya no abastece a la millonada de gente que vivimos
vivimos sobre la faz de la tierra. Usted sabía que una persona desde que nace hasta que muere, por lo menos se consume en todo ese tiempo de vida, bueno, no en todo el tiempo, sumamos 70 años. Durante ese tiempo siquiera se ha consumido, dicen los expertos, de 50.000 a 70.000 toneladas de... Imagínense usted. Ahora, entonces yo le pregunto, si hay todo ese problema y usted todavía, perdón, no 50 toneladas o 70 toneladas, le pregunto, ¿cómo usted demuestra a su familia que ese don lo va a estar desarrollando y le va a demostrar a Dios que ese don lo está desarrollando? Menos en la iglesia. Imagínese usted, si en su casa no lo hace y quiere servir en la iglesia, ¿a dónde desarrollo el ámbito para desarrollar mi don? ¿En dónde es? En el hogar. O que el esposo le diga a la mujer, mi amada, mi hijita, por favor, hazte una tortillita de verde bien rica ahí, y pone un huevito encima, así sabroso, una presión de café, una acá. ¿Y sabe qué le dice a la mujer? Estoy cansado. Ah, dice el cuerpo, y la que está. ¿Usted cómo cree que está ese hombre? Ese hombre está cansado. Terrible, ¿verdad? Claro. Porque si el esposo le dice a la esposa, hijita, ¿qué te parece si te hace una tortillita de verde? La mujer le dice, mi amor, enseguida no tengo los verdes, yo te los voy a comprar. Ya, tú los compras y yo te los voy a comprar. ¿Verdad? Y si resulta que llega el esposo y le dice, hijita, ¿sabes qué? No sé que estás embarazada. ¿Por qué, mi amor? Es que me da en todo, ahora quiero que me hagan una chupula. Y la mujer le dice, ya, no me tienes cansado, me haces hacer tortillas de verde. Ahora quieres, ¿y qué más quieres? Ah, yo no me dejo de decir la lista. ¿Usted cómo cree que está ese hombre? Hermana, a usted le da esa risa, pero esta es la verdad. Servicio en su casa primero. Dios es sí, claro, ya cuidado, correcto. Ah, ya le vamos a dejar a los varones. Bien. Gina. Ok. Entonces, la esposa le dice, a ver, mijito, se acabó el tanque de gas, vaya a comprar. No, pues tú tenías que venir a tomar un provecho. Claro, la noche marino, pues. Como se acabó el tanque de gas, mi amor, enseguida ya lo va a comprar. Y llega el esposo y dice, mijito, me olvidé, aquí tengo una lista de comprar tomate, pimiento y cebollas. Yo vengo de la calle y otra vez no, pues. ¿Usted cómo cree que está el don de caballero? ¿O del hijo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice el esposo? Mi amor, no hay problema, si tengo que salir 10 veces, 20 veces, voy a salir. Bueno, no he dicho nada. O le dice, a ver, mijito, recojan toda la ropa para que venga a ayudar a tender la ropa en el cordel, ya está lavado, hay que tender. Y el esposo dice, no, pues déjate esas tonteras, no es que yo estoy bien ocupado, estoy en el Facebook. No, pues si a mí a veces mi mujer me dice, a ver, ayudar a tender la ropa. Mire, ese concepto es machista. Ese concepto es machista. En el reino de Dios no cala ese concepto. Ese concepto no cala en la obra de Dios, sinceramente. Hermano, ¿por qué? Porque la Biblia nos habla de servirnos los unos a los otros cuando estamos casados.
¿A Eugenio Díaz? No. Al Todopoderoso, a él tiene que reclamar. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. A mí mi esposo me dice, mijito, recoge la ropa, yo voy con todo gusto y le recojo la ropa. ¿Qué dijo? Ah, que no han visto, pero que no viven conmigo. Me lo pregunté a la pastora, pues más fácil. Ella no está aquí ahorita, pregúnteme. ¿Me dice amén? Hermanos, entonces, los dones se desarrollan dentro de la casa. Y dentro de la casa es donde yo tengo que dar buen testimonio a mi familia. Si yo quiero que mi familia se convierta a Cristo, mis hijos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, cuñados, cuñadas, yernos, nueras, abuelitos, etc., yo tengo que dar un buen testimonio en mi casa. ¿Me dicen amén? Amén. Yo no puedo dar un buen testimonio en mi casa. Porque si doy un buen testimonio en mi casa, mi familia no va a venir a Jesús. Y se va a ir al infierno. Que el culpable va a ser usted. Y Dios se lo va a demandar a usted. Por el mal testimonio que usted ha dado. Se lo digo con todo mi corazón. Dice la Biblia. Yo no estoy diciendo cosas que a mí se me antojan. Le estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Su sangre la demandaré de ti, dice la Biblia. Amén. Pero a veces no sabemos porque no leemos la Biblia. Por eso le digo, lean la Biblia, por el amor de Dios. Lean la Biblia, por favor. Ni siquiera le digo que la estudie, le digo que la lea. Porque estudiar es otra cosa. Yo le digo, lea la Biblia. Resulta que, yo creo que voy a decir esto porque esta persona falleció, espero que esté en la presencia del Señor, creo que sí. Había un hermano aquí hace algunos años atrás que vinieron a la iglesia y él de verdad lo trajo el Señor. Porque a él nadie le predicó, pero llegó un día y se quedó en la iglesia. Y entonces ya como tenía un tiempo, estudió y todo, se lo puso como Uriel. Comenzaron a venir sus hijos y su esposa de vez en cuando. En eso el caballero se enferma, yo lo voy a visitar. Y cuando lo voy a visitar, resulta que para esa fecha ya sus hijos habían dejado de venir a la iglesia. Wow. Yo me quedé incógnita. Yo le decía, oye, ¿qué son de tus hijos? Hermano? No, que me secuestran, caballero. Porque a él que le preguntaba, pues, ¿no? ¿Y tu esposo? No, que... Entonces, cuando se enfermó y fue a visitarlo, entonces comienzo a hablar con la familia y me dice la esposa. Yo le digo, oye, a propósito, sus hijos no están yendo a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen a la iglesia? No, pastor, dice. Que le digan, pues, ¿por qué no van a la iglesia? Mire, yo le pregunto y dice que, mire, los niños no van a la iglesia, simple y llanamente, dijo la señora, escuche. Porque él, cuando llega de la iglesia, llega a decir malas palabras, es mal hablado. Es iracundo, se enoja de la nada. Estoy delante de él. Y dijo esta persona, y cuando le da la gana, manda a comprar cerveza a los hijos. Escucha música mundana, etc. Entonces, ella me dice, dígame, pastor. Yo estaba yendo a la iglesia, pero esta situación me decepcionó y me quitó las ganas de ir a la iglesia, de ver el comportamiento de este hombre. Y yo cuando iba a la iglesia, yo digo, para mí, él es un hipócrita y un mentiroso. Y en la iglesia es puro amor con los hermanos. Y aquí es como que nosotros le cayéramos mal, nos tiene odio. Santísima Trinidad. Así me dijo. ¿Y sabes qué? Este caballero finalmente falleció. Yo hablé con él después que la esposa me dijo todo eso. Le dije, varón, mira lo que dice tu esposa, que eso es para mí es un poco grave. Porque eso le está afectando la vida de tu familia, por ejemplo.
Por eso que tu familia no va a la iglesia. Hermano, recuerde, el testimonio lo damos nosotros los padres en casa. Y si nosotros como padres no damos un buen testimonio, no le culpemos al Señor Jesucristo de que la familia no venga a la iglesia. Los culpables somos nosotros. ¿Me dices amén? Amén. Por favor, reflexionemos, reaccionemos y hagamos las cosas bien. Le estoy hablando de alguien que no está, que yo creo que está en la presencia del Señor, pero él aquí, y sabe, él falleció. ¿Sabe qué pasó? Se comenzó a hacer una célula, después ya se acabó la célula y la señora nunca vino a la iglesia. Vino como 2 o 3 meses después que falleció y después ya dejó de venir y los hijos menos. ¿A quién le va a demandar la sangre de esa familia el Señor? ¿A la iglesia? ¿A quién le va a demandar? Al varón que vino a la iglesia y que no guardó su testimonio delante de Dios y de sus hijos. Imagínense usted, que Dios nos guarde, hermano. Créanme que Dios nos guarde y Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso usted como padre dé un buen testimonio por el amor de Dios a su familia, a sus hijos, a su yerno, a su nuera, a su suegra, a su pariente, a su abuela, todos los que son de su familia. Dé un buen testimonio por el amor de Dios. Dé testimonio. Tírese al piso, llórele a Dios, y dígale, arráncame lo que tengo adentro. Quiero ser fiel, quiero ser un buen hijo tuyo, Señor. ¿Me dices amén? Amén. Que nosotros no seamos el motivo, el objeto. Hermano, ¿por qué la gente no viene a la iglesia, por favor? Y nosotros somos los que ponemos barreras. Y después decimos, no vienen a la iglesia, no vienen. ¿Y cuál es el testimonio que no? ¿Me dices amén? Amén. Hermano, hagamos las cosas bien. Entonces, ¿dónde desarrollo mis dones? En mi casa, en mi hogar, ahí desarrollo mis dones. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Solo el versículo 9, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Atención. Dice que si yo hospedo, y debemos de hospedarnos los unos a los otros, de aquí a mañana voy a dormir a su casa. No se va a poner a murmurar. Ya voy a ver a qué casa voy a ir a dormir. A la suya. ¿Verdad? Hermano, por favor, la suya está limitada. Hermano, dice sin murmuraciones que debemos de hospedarnos los unos a los otros. Hermanos, por el amor de Dios, que el Señor nos ayude a amarnos. Reprenda al diablo y los demonios que meten odio, coraje, disgusto, enojo. No le dé carne al diablo. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, por eso el Señor dice en Hechos 1:8, me voy a permitir leerlo, por favor. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde primero hay que ser testigo? ¿Dónde? Solo en Jerusalén, en mi casa primero. El Señor dijo, aquí tienen que comenzar ustedes primero. En Jerusalén. Después dijo en toda Judea, después dijo en Samaria y después dijo en todo lo último de la tierra. Pero lo primero que el Señor dijo es que en Judea, en Jerusalén, aquí tienen que comenzar. ¿Dónde vas a desarrollar tus dones, mi amado hermano, hermana? En tu casa, con tu familia. Si no sirve para ministrar a tu familia, si no sirve para atender a tu familia, ¿cómo vas a atender a la gente que no es tu familia? Si el amor que tú debes de demostrar es a tu propia familia. Atender a tu propia familia, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Me dices amén? Amén. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo de la tsunamita con Elías. ¿Qué pasó con la tsunamita y Elías? Miremos lo que dice la palabra del Señor. En 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 11, miremos. Aconteció también que
que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, oye, esa mujer importante aquí en la ciudad de alta alcurnia, ¿verdad? De estirpe, hermanos amados, billeteada la señora, que le invitaba insistentemente a que comience, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ahora alguien así también que le inviten. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón. ¿Qué cosa dijo que era? Ah, varón santo. Porque él, Eliseo, cuando se quedaba en la casa de la mujer rica, no es que le decía: vacilemos mi cuerpo. No. Él era un hombre de Dios, por eso ella certifica, ella da testimonio y dice que era un varón santo de Dios. Mire, la palabra santo hace la diferencia, porque varón, hay muchos varones, pero no son santos a veces. Por eso el escritor sagrado enfatiza: era varón santo de Dios. Sigamos, por favor. Yo te ruego que hagamos, miren lo que le dice a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de pared, o sea, que haya un lugar donde pueda quedarse. Y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento. ¿Y qué pasó? O sea, ella tenía un lugar seguro donde iba a descansar. No se preocupaba. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso dice la Biblia: hospedados los unos a los otros, sí. Y Elías tenía un lugar, tenía comida, tenía una cama, tenía una mesa, tenía una silla y tenía un candelero que lo alumbraba. Imagínense usted. Decía, para que haga sus estudios, para que lea, para que, etc. ¿Me dices amén, hermano? Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos alabamos a Dios? En el Nuevo Testamento, el ejemplo es de Aquila y de Priscila, quienes con su hogar abierto demostraron los dones espirituales, puesto que el ejercicio del don es el que Dios quiere que nosotros practiquemos. Miremos Hechos 18, versículos 24 al 26. Dice la palabra del Señor así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Pero mire este otro. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Aquila y Priscila sirviendo al Señor, poniendo en ejecútese los dones. Hola. ¿Aló? No tengo retorno. Hola. Ah, pensé que se me había ido, hermano. Es que no tenía retorno, de verdad. Miren qué pasó con la frecuencia. Así podríamos mencionar que dones como los del evangelista, misericordia, ayuda, fe, enseñanza, fueron practicados en los hogares de Pedro, su hermano Andrés, Lidia de Tiatira y su familia, y la abuela y la madre de Timoteo. Por favor, lean Hechos 16, lean Timoteo, lean Hechos 18, etc. Ahora, esa es mi casa. Una vez que yo he aprendido a servir a los de mi casa, entonces ahora sí puedo servir a los del mundo, ¿verdad? Y uno de los grandes propósitos de los dones es alcanzar a personas que no conocen a Cristo como Salvador personal.
Por eso es que Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 16, versículo 17, dice así, capítulo 9, versículo 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dijo Pablo, si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Vean. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Pablo conocía, pues hermano. ¿Qué conocía Pablo? Lo que dice el Evangelio. Porque mira lo que dice el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? Y les digo, esto le dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos alabamos a Dios? Pablo sabía lo que dice la palabra. Y él dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Ese aire de dolor. Por eso que todos estamos llamando acá a predicar el Evangelio de Jesucristo. Al vecino, a la prima, al pariente, al de aquí, al de allá, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, etcétera, etcétera. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Hermanos amados, el mismo Señor nos indica que los dones tienen por objeto alcanzar con misericordia a los que viven sin salvación. En la iglesia, el excelente resultado que produce el ejercicio de cada don en particular es crecimiento y edificación cuando uso dones. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 4 versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, no podemos desarrollar o no podemos trabajar con los dones si no tenemos amor. ¿A quién debo de amar primero? Segundo, a su familia. Tercero, el prójimo. Primero yo tengo que amar a Dios. Segundo, tengo que amar a mi familia. ¿Me dicen amén, hermano? Usted tiene que aprender a amar a su familia. Y luego al prójimo. Es que si usted no ama a su familia, le pregunto, del amor de Dios, reflexionemos, meditemos, pensemos, pongamos, hermanos amados, la cabecita ¿cómo se llama en medicina? En funcionamiento. ¿Verdad? Hermanos, si yo no amo a mi familia, ¿cómo voy a amar a la gente que no es mi familia? Yo tengo que aprender a amar a mi familia. Entonces yo ahí amo a la gente y puedo predicar sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Tercero, la pregunta que tengo acá, hermanos, es ¿cómo estás ministrando tu don? ¿Quién le he preguntado? Eso está en tercera persona, hágalo en primera persona. Y pregunto. Eso. ¿Cómo estoy ministrando mi don? ¿Cuál sería la respuesta de eso? ¿Cómo está ministrando usted su don? Más o menos. ¿Y qué tal si el Señor le viene a pedir cuenta? Y le dice, a ver, quiero que me des cuenta de tu don. ¿Usted qué le va a decir? Más o menos. Hermanos, en esta vida como cristianos tenemos que cumplir la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Dónde está la gran comisión? Aquí. Vamos a ver. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. No dijo que van a venir. Dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo
Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿De acuerdo? Hasta el fin del mundo. Hermanos amados, por favor, tenemos que cumplir con la gran comisión. Hay un gran porcentaje de creyentes en Cristo en las iglesias actuales que no están usando los dones que Dios les ha dado para servir. Vale la pena evaluar el uso de nuestros dones durante el tiempo de creyente. Si no lo estamos usando, hermanos, tenemos que hacer nuestra mea culpa. Amén. Porque hay que usar los dones, por favor. Imagínense, ¿cuántos años tiene Cristo? Yo tengo 20 pastores. ¿Cuántas almas se ha ganado? Ni una. ¿Qué digo? Y tiene 20 años en el Evangelio, por el amor de Dios. Hermanos, por favor. Para ponerse a pactar con Dios y usar los dones a favor de la obra de Dios. Todos tenemos dones y compromiso es usarlos e invertirlos en la obra de Dios. Ese es nuestro compromiso. ¿Cuál es mi compromiso? Usar los dones y los talentos y todo lo que tengo a favor de la obra del Señor. Pero en este caso, del don o de los dones. Ahora, quiero que miremos rapidito la naturaleza de los dones y cómo son otorgados. Rapidito. El don del Espíritu del Señor es dado a cada creyente individualmente. El don es del Espíritu Divino, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y es otorgado a cada creyente individualmente. Es que yo vengo con mi esposa, sí, pero al esposo le da y al esposo también le da. Dios no es mezquino. ¿Me dices amén? Es que Dios dice, no, solo al esposo le vamos a dar, a la esposa no. O a la esposa le vamos a dar y a la esposa no. No. Dios le da al esposo y a la esposa. Segundo, los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración. Por eso cuando usted viene a la iglesia, alabe a Dios, adore a Dios, por favor. ¿Me dices amén? Porque algunos los veo distraídos, ni adoran, ni alaban, nada. Tercero, los dones son concedidos, hermanos amados, operando el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. Dios es soberano. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, por favor, no hay dos espíritus, solamente hay un espíritu, pero Él tiene los dones. ¿Me dices amén? Y cuarto, el Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, son para ejercicio público y no es que yo me oro a mí mismo, pastor. Recibe. Encerrado en mi casa. No, los dones son para ser utilizados públicamente. ¿Me dices amén? Amén. Claro, yo me he puesto la mano cuando estoy viendo Wisibasi por ahí. Padre, ahora. El poder de Jesús. Si le pongo la mano a otro y funciona, yo digo, no. Esas son mis locuras con Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho, es decir, para edificación, para bienestar, para beneficio. Hermanos, por favor, salgamos del estancamiento y la comodidad, porque parece que ha llegado un tsunami espiritual golpeando el cristianismo y anhelemos el despertar para trabajar en la obra de Dios y el despertar para Dios, para con Dios. Dicen que cuando este predicador famoso europeo llamado Evan Roberts era invitado a predicar a una ciudad, duraba de 18 a 21 días, escúchenme por favor, orando
porque Dios conmoviera esa ciudad. Lloraba y lloraba para que Dios obrara. ¿Y sabe cuántas horas oraba Evan Roberts? 6 diarias. ¿Cuántas horas oraba? 6 horas diarias oraba ese día. Y lloraba, hermano, con una compasión inmensa por las almas, porque quería que las almas se salven. Y usted me dice a lo mejor, pastor, es que yo no sé cómo conectarme con mis amigos, o no sé cómo buscar las almas. Vea, aquí hay un modelo que se lo vamos a sacar la próxima semana en el boletín. Le voy a dar este modelo, vea. Este es así. Ya, se reúnen Isabel, Flor y Amarilis. Ahí están 3 personas. Nombre de los integrantes, 3. ¿Verdad? Y cada uno, Isabel, Amarilis y Flor, van a poner en la lista 3 amigas o 3 amigos de ellos, ahí, ¿verdad? Contacto, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, las 3, y dicen, vamos a tener una fecha de inicio para la oración. Perdón, todo camina con oración y ayuno. No es que la cosa así, la gente viene a la iglesia porque así. Aquí hay que romperse orando y ayunando, ¿no? Entonces, luego de eso, fijan el sitio y la hora de la oración unida. Por ejemplo, vamos a reunir en la casa de Flor. ¿A qué hora? 2 veces a la semana. Los lunes a las 3 de la tarde y los viernes a la misma hora. Pero no tienen que fallar por nada del mundo, si no se rompen las cosas. Entonces van a comenzar a orar con las personas, los 3 de Amarilis, los 3 de Isabel y los 3 de Flor. Y le meten oración, y obviamente como tienen su devocional personal, también oran por él, por estas personas, o estos contactos, como dice aquí China, ¿verdad? Entonces, fijan la fecha del primer contacto, por ejemplo, dice, a los 15 días de oración ininterrumpida, vamos a hacer el primer contacto. Porque resulta que ellas tienen amigos, ¿verdad? Tienen amigos. Entonces, fecha y sitio del segundo contacto, también todo lo ya lo van programando, fecha de la invitación a la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Le parece complicado para ganar almas? Facilito, hermano, es más fácil que comerse un McDonald's o una pizza Hut o pizza Adita o Tony. Amén. La próxima semana en el boletín va a salir publicado para que usted tenga ya el modelo y pueda comenzar a hacer los contactos y comenzar a orar, ¿verdad? Usted termina con eso, usted dice, misión cumplida, pastor. ¿Cómo? Tiene que seguir con buscar otros 3 más. Se convierte en eso, usted sigue buscando más. ¿Le dices amén? ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, que todo lo hacía movido por su compasión y por su compromiso con la cruz de Cristo, nos deja esta enseñanza gloriosa. Gálatas 4:19. Con esto estoy concluyendo. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de qué, dice Pablo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, mire, esa es la oración que debemos de hacer. ¿Cuál es la oración? Esa que es de dolores de parto, hermano. Que cuando tú oras en el Espíritu, cuando tú oras en el Espíritu, tú sientes que algo se te rescata de acá adentro. Hermano, es la compasión. Hermano, yo le decía a los hermanos en el primer culto, que cuando yo me entregué en la década del 80 al Señor, miren, ya soy cristiano del año 80. Hermano, yo me entregué en la década del 80. El Martel es de los 70, pero tú estás en el 80 también, participa de la vida. Ya. Entonces somos cristianos de 80. Hermano, escúchame. Hermano, escúchame. A la iglesia que yo iba, de las asambleas de Dios, tenía, aquí donde están mis hermanos, ahí había un cuarto de oración. Acá donde están mis hermanos había otro cuarto de oración y el altar era aquí.
Cuando uno llegaba, esto era ya un hábito, cuando uno llegaba a la iglesia, no que se ponía a conversar, que no sé cuánto, o estaba buscando dónde conectar el teléfono para que se cargue, o donde, no, uno llegaba y ¿sabe dónde iba uno? A la clínica del alma, a orar. Ahí iba uno allí. Hermana, ¿cómo te lo eso? Sí, a Cristo. ¿Usted de qué año es cristiano? Coménteme, Patricia. Lo que estoy diciendo es verdad o no es verdad. Es verdad. Hermanos, así eran antes las iglesias. Había un cuarto, un lugar donde cuando los hermanos llegaban iban a orar. Allí. Y usted entraba a ese cuarto y usted miraba a la gente orando, llorando, vea, moqueando, lágrimas, baba. Ahí está, hermano. Qué rico, ¿no? Entrar en ese ambiente así, sabroso. Yo por eso llevo con mi Biblia bajo el brazo y como ya sabía el detalle, llevaba periódico así. Para cuando llegue el parte de oración, porque que había baba, había... Entonces, hermano, pero mire, qué rico ambiente y qué rica oración que se, hermano, era una cosa tremenda. Ahora, yo le pregunto a usted, y dígame, ¿es verdad o mentira lo que le voy a preguntar? Cuando usted ora de corazón y ora de verdad, y usted llora y derrama su alma al Señor, y cuando usted se levanta ahí, ¿cómo se levanta? Usted parece que fuera una pluma que está volando. Livianito. Pero cuando ora en el espíritu, cuando ora en la carne, está encerrado en el cuarto. ¡Oye, mira! ¡Vení con los colotes! ¡Vení con los colotes! ¡Oye! Y sale. ¿Qué te pasa lo que estoy orando? No, y eso que estaba orando. Háganme el favor. O sea que si no está orando, imagínense, sale con una olla de agua hirviendo. Por favor. Mónica, por favor, crean. Yo creo que estaba orando y salió de esa manera. Y si no estaba orando, Mónica, ¿cuántos me dicen amén? Amén. Hermanos, por favor, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Voy a dejar a mi esposa para que termine acá. Amén. Hay que usar el don que el Señor nos ha dado. ¿Lo vamos a usar bien? Bueno. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, donde su hogar es. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado todo? Amén. El Señor quiere que lo usemos para extender el reino de los cielos. Amén. El Señor dijo en su palabra: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Qué maravilloso es que cuando Dios te da esos dones, esos talentos, tú puedes decir: Señor, aquí está mi vida con lo que tú me has dado. Porque todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es para usarlo en su obra. Qué lindo que cuando tú dices: bueno, soy hábil para esto, soy bueno para esto, qué bueno decirle: Señor, aquí está lo que tú me diste, te lo entrego, es tuyo. Vamos a orar en esta hora, y yo quiero que usted pase de altar. Vamos a orar para que ese don que está en su vida realmente sea fructífero y de buen resultado en el nombre de Jesús. Amén. Usted pasa adelante y diga: Señor, aquí está mi don.
Yo no quiero que ese don que tú me has dado, Señor, se lo lleve el viento, sino que ese don que tú me has dado, Señor, dalo para tu servicio, Señor. Usarlo para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Hay un cántico. Hay un cántico maravilloso y yo quiero que pongas el asunto ese, de tribuna del Señor, la más sagrada. Sí, Señor, aquí está tu pueblo. Señor, todo lo que somos, lo que tenemos, Señor, es por tu gracia y tu misericordia. Porque a ti te ha placido, Señor. Gracias por dotarnos de dones, de talentos, Señor. Yo no quiero servir, Dios mío, a otra persona que no seas tú, Señor. Te quiero servir con todo mi corazón. Padre Santo, quiero formar parte de esa generación, Dios. Padre, que sea útil para tu obra, para engrandecer el reino. Compadre, en el nombre de Jesús, te quiero ser útil. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten en el nombre de Jesús con sus dones. Todos son útiles en la obra del Señor. Todos son útiles en la obra del Señor. Oh, si alguien te desvalorizó, si alguien te dijo que no servías, si has oído eso, todos somos valiosos en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Jesús. A tus pies te entrego lo que soy.
Dios te da la sabiduría, Dios te da el discernimiento, Dios te equipa, rama shata, rama anda. Se activan esos dones que están dentro de ti, en el nombre poderoso de Cristo. Oh, shata, la bacanda, lo que estaba dormido se despierta ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Y la bababashina becanda, laya, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, a los que han pasado del altar. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano. Dios está equipando a su pueblo, a su iglesia, con los dones y sus talentos. No para que los tengas dormidos, sino para que los pongas al servicio del Señor.